Hola Dani, Hola José, ¿qué tal? bien, bien, bien. ¿Qué tal tú? Bueno, preparada para un tema bien difícil, bien controversial, pero que es parte de nuestra realidad, no podemos simplemente omitirlo. Sí, hay que hablar de lo difícil, de lo incómodo también, ¿no? Sí. Bueno, les presentamos el tema. Queremos hablar de este movimiento conocido como el movimiento MAP, que por sus siglas en inglés significa personas atraídas hacia menores. Bueno, este movimiento lo que busca es, de alguna manera, presentar a aquellas personas que se conocen como pedófilos, o sea, personas que se sienten atraídas hacia menores, de alguna manera establecer eso como otra orientación sexual, al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad. Hay dos grupos de este movimiento que no están de acuerdo. Unos defienden simplemente que se reconozca como la orientación sexual, pero que se mantenga esa protección, ¿ok? A los menores que, bueno, hay una cierta edad que varía según los países de consentimiento de los niños para tener una relación sexual. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, o sea, la persona tiene que tener mayoría de edad para dar su consentimiento y poder estar con otro adulto. En otros países esa es menor. Y aquellos que están a favor del contacto quieren no solamente crear otra orientación sexual que permita, o sea, que se vea como otra orientación sexual más, la atracción de los adultos hacia los menores de edad, sino también quieren reducir la edad de consentimiento para que puedan también tener relaciones sexuales o relaciones románticas de pareja con niños. Este segundo grupo es el más controversial porque, en otras palabras, lo que se pretende es legalizar lo que se llama la pederastía, es decir, el llevar a cabo el delito, ¿ok?, del abuso sexual infantil. Pero me parece importante diferenciar entre lo que es un pedófilo y lo que es un pederasta. Un pederasta es aquel que comete el delito. El pedófilo es aquel que tiene un interés sexual, afectivo o emocional hacia un menor de edad. Hay unos ciertos requisitos que se presentan, que están establecidos en el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5, en el que dicen que para que se pueda diagnosticar este trastorno dentro de lo que conocemos como las parafilias, es necesario que sea un adulto, ¿ok? Es decir, una persona que tenga más de 16 años de edad, que tenga una atracción intensa sexual o afectiva hacia un menor de edad, y tiene que haber una diferencia entre ese adulto y ese menor de edad que se siente atraído de 5 años por lo menos. Puede ser 5 años o más. Pero el requisito extra, que es lo que hace la diferenciación entre lo que es un pedófilo y lo que es un trastorno, es que esa persona adulta le genere esos deseos hacia el niño, le genere culpa, le genere malestar, le afecte en su funcionamiento diario o que genere daños a terceros, es decir, que sea un pederasta. ¿Ok? Muy importante tu descripción, Dani. Veo que se coloca como la pedofilia y la pederastía como elementos separados, a menos así lo quiere establecer este grupo con su movimiento. Sin embargo, es importante acotar que es un espectro, ¿no? Y que el pedófilo va desarrollando constantes pensamientos, fantasías, acciones de aproximación al menor, en donde él constantemente lucha por constreñir, por tener dentro de sí el deseo de tener un vínculo amoroso y sexual con un niño. Entonces, la pederastía no es más que una expresión eh, a nivel sexual de la pedofilia. Me parece que está en un espectro, una línea, en donde están eh, estos dos descripciones que suelen ser utilizadas como
elementos separados. Como decir, una cosa es un pedófilo y otra cosa es un pederasta. Eso no es tan cierto. Pero cuando tú dices que solamente, o sea, que esta diferenciación entre la pederastía y la pedofilia es algo que las personas que defienden este movimiento, o sea, los pedófilos, quieren marcar, no solamente es así, porque cuando está investigando, muchos profesionales, entre ellos psicólogos y psiquiatras, algunos de ellos defienden esta idea, que es importante separar al pedófilo del pederasta, porque, bueno, o sea, dicen que hay pedófilos que no inciden, no llegan al acto, no llegan a ser pederastas y que no todos los abusadores, o sea, los que abusan sexualmente de niños son necesariamente pedófilos, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero bueno, es un poco, sí, es un poco extraña. Esa aproximación que hacen esos profesionales es una aproximación clínica, una aproximación de criterios. Entonces, el pederasta viola, el pedófilo no viola, entonces son diferentes. Pero en la estructura psicológica vamos a ver que parten de lo mismo. Y en uno, el pedófilo constriñe constantemente, como venía mencionando, el deseo de consumar el acto. El pederasta pasa el acto y lo hace, ¿no? Ya es como que la diferenciación, pero un pedófilo perfectamente se puede convertir en pederasta. El DCM define a la pedofilia como una patología sexual, una parafilia. Parafilia es una desviación, una perturbación sexual, en donde la meta es por una vía anómala, ¿okay? Por una vía que no es sana para la persona ni para el entorno. Pero yo no estoy de acuerdo en que la pedofilia sea una patología sexual. La pedofilia es una patología mental que tiene repercusiones en la sexualidad, pero también Claro. tiene repercusiones en el vínculo que establece esta persona con su entorno, en el concepto de sí mismo y en su elección, lo que uno llama elección de objeto o elección de pareja. Ahí hay una patología mental que afecta las distintas áreas del funcionamiento de esa persona. Eso no quiere decir que no sea una persona capaz de trabajar, de desempeñarse, sí, pero en su intimidad hay un fuerte compromiso del vínculo, del sexo, de la elección de objeto. Y eso a mí me hace pensar en que es un vínculo de la estructura de personalidad. La estructura de personalidad es, o la estructura psicológica es lo que nos soporta, ¿no? Es como todos tenemos una estructura a partir de la cual nos armamos y somos lo que somos. Y esta estructura del pedófilo es una estructura perversa que tiene sus características, ¿no? Una principal característica es que el perverso ve al otro como un objeto de su satisfacción sexual. El pedófilo puede alegar amar al otro, pero no es más que eso, es un alegato. No llega al concepto profundo del amor pasional, porque para amar al otro tienes que preguntarte por el deseo de ese otro. Que en el caso, por ejemplo, del obsesivo, él se pregunta si él tiene o no el deseo del otro. Y en el caso de la histérica, se pregunta si es o no el deseo del otro. Pero el perverso no se pregunta por el deseo del otro. El perverso cree saber cuál es el deseo del otro. Que esa es lo que uno llama una idea delirante, porque es una idea con convicción, una idea que no parte de una razón, es una idea fija, una idea delirante, o uno también puede decir una idea loca. Un ejemplo claro es en el exhibicionista callejero. El exhibicionista callejero ve a una niña y le muestra su miembro erecto. Y él en su mente piensa que la niña disfruta viéndole el miembro erecto. Eso es una idea delirante, propia del perverso, porque él cree saber cuál es el deseo de la niña. Lo mismo pasa con el pedófilo. Él cree saber cuál es el deseo del niño o de la niña con el que él se vincula. Y él piensa que ese deseo es él o ella, aunque es más frecuente que sean pedófilos hombres que mujeres, ¿no? Entonces,
esa es otra característica que uno llega a pensar que esto es una estructura que entra dentro de la perversión, ¿no? No sé si estoy hablando mucho, ¿no? O sea, No, o sea, no, estoy escuchándote, que estoy leyendo como algunos de los argumentos de las personas que están a favor de este movimiento del MAP, ¿ok? Y ¿okay? te voy a leer algunas, ¿no? Aquí dice, es importante a las personas atraídas a menores entender que ellos no son amenazas a los menores, que la atracción de ellos está bien en otras culturas y que poniendo las cosas de esa manera, la atracción a menores no es una enfermedad en sí, sino que es hecha así por la sociedad. Eso debería ayudar a las personas atraídas a menores a que se acepten. Esto es un Eso no es extracto cierto. de una tesis. Eso no es ¿Okay? cierto, porque el hecho que sea cultural o que sea aceptado en otras culturas no significa que sea sano. En otras culturas hay mujeres que se les corta el clítoris y eso no es sano. Lo que pasa es que hay un discurso que intenta legitimar el acto pedófilo, intenta hacerlo como un acto normal. ¿Y por qué no es normal? Porque el cerebro de un niño no es un cerebro capaz de establecer un vínculo amoroso con un otro mayor, porque es un cerebro que está en desarrollo. Claro. Es un cerebro en el cual no se han terminado de desarrollar las funciones necesarias para un vínculo que implica la sexualidad y que implica el amor. Incluso neurobiológicamente uno habla de dos momentos importantes de poda neuronal. Poda neuronal es cuando se consolidan funciones y otras se pierden. Los 2 años de edad y entre los 14, 13, 15 años de edad. Antes de eso, uno habla de que es una estructura que se está construyendo todavía y sin embargo, después de la poda, estudios neurobiológicos recientes han dado cuenta que la corteza prefrontal, que ayuda a el juicio social, la regulación, la abstracción, el refreno de límites, todas estas funciones específicas, ejecutivas, se termina de desarrollar a los 25 años de edad. Por eso hay un chiste neurobiológico que dice que cualquier decisión que tú tomaste antes de los 25, una decisión sin un juicio de realidad total. ¿No? Claro. No vamos a llegar a ese punto tampoco, pero es importante saber que el cerebro de un niño no está en la capacidad para decidir, yo quiero tener una relación con este hombre de 40 años. Porque el punto no es la brecha de edad, el punto es que es un menor. Porque ponte, está una persona de 30 años que se enamora de alguien de 8. Hay una diferencia de 30 años. Pero si esa persona de 30 años tuviese más bien 50 y se enamora de alguien de 28, sigue habiendo la brecha de 30 años, pero ahí no hay problema, porque el de 28 es un adulto y tiene una capacidad cerebral completa, se espera, ¿no? Desarrollada para tomar la decisión. Claro. Digo se espera porque es bien interesante, porque también pasa que si vemos el caso de una persona con síndrome de Down, una persona que curse con un retraso mental grave, es una persona que también, siendo adulta, está en riesgo de ser manipulado, está en riesgo de ser vulnerado, está en riesgo de ser manejado por un otro, ¿okay? Porque no tiene la capacidad cerebral para hacerlo. Claro, y también lo que es llamativo es esto de, bueno, que interesante que para muchas cosas importantes se espere a tener cierta edad, sin embargo, se quiere permitir, en el caso de los que están a favor del MAP pro contacto, que se quiere permitir que un niño pueda tener una relación con un adulto, ¿verdad? Cuando no se le permite a un niño hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, no se le permite votar, no se le permite ingerir alcohol, no se le permite, por ejemplo, salir solo, no se le permite quedarse solo en la casa. O sea, ¿por qué? Bueno, por esto que hemos dicho de el niño todavía no tiene recursos cognitivos, afectivos, o sea, ni conductuales para tomar una decisión tan importante y formar parte de una relación de este tipo. Por eso es importante tomar en cuenta muchos factores antes de
hacer una modificación de algo tan complejo como la orientación sexual y no quedarse como en la superficie de, bueno, pero la homosexualidad antes no estaba permitida, o sea, no era vista como una orientación sexual. Entonces, bueno, igual como se hizo con la homosexualidad, se puede hacer con esta nueva orientación sexual que se quiere ver de esta manera. Además, igual que la homosexualidad y la heterosexualidad es algo que no se elige y que es para toda la vida, ¿por qué mantenerlo estigmatizado? ¿Por qué mantenerlo dentro de un trastorno? Esas son las defensas de las personas que están a favor. De hecho, aquí tengo un comentario que hizo un doctor de la Universidad de Montreal, es psicólogo, dice que es experto en este tema de la pedofilia y dice, los verdaderos pedófilos tienen preferencia exclusiva por los niños, que es lo mismo que tener una orientación sexual. No se puede cambiar la orientación sexual de una persona. Sin embargo, se puede mantener la abstinencia. Entonces, él dice que, bueno, o sea, lo único que se tiene que manejar es la expresión de esa orientación sexual, pero ese deseo se puede normalizar, ¿entiendes? Siempre y cuando no sea llevado a la acción. Eso es un peligro. Eso es como poner un ladrón a vigilar un banco y a estar a cargo de la bóveda del banco. Él tiene una atención constante, una atención profunda a dar ese paso. Por eso, en el manejo con el pedófilo, no es que se haga un estigma, es que tienen que estar identificados, porque son un riesgo para la población infantil. También yo creo que estas personas que hacen este tipo de, o sea, que defienden, tienen estos argumentos, creo que no consideran a los pedófilos como partes de una estructura perversa. Porque el que considera que el pedófilo tiene una estructura de personalidad perversa, entiende que si bien hay una diferencia entre el pensamiento y la acción, una persona con una estructura perversa tarde o temprano va a pasar al acto o va a hacer algo que vaya a hacer daño a otra persona. Bueno, sin duda, ¿no? A ver, otra característica perversa que este doctor la coloca como para definir una orientación sexual es que en el perverso se dice que en el psicoanálisis que ellos tienen su orientación o su fijación perversa escrita como un guión que está petrificado y que no pueden cambiarlo. En el caso de el exhibicionista, nuevamente, el guión del exhibicionista es mostrar el genital a la niña o al niño, y eso no puede cambiarse. Pero eso no es que es una orientación sexual, eso es que es algo rígido, que está petrificado en él. Así como en el masoquista, lo que está fijado es el hecho de ser maltratado, humillado, con cosas gravísimas, hasta el punto de Moussin, un psicoanalista francés, llegó a atender a un hombre que le clavaban agujas en los testículos, ¿no? Entonces, esas son cosas tan petrificadas, que están fijas, que son su única vía de acceder al placer de órgano sexual, pero eso no significa que porque sea algo fijo es una orientación. Porque es fijo, que la heterosexualidad es fija, porque a ti tú siempre te ha gustado una mujer, entonces a él siempre le ha gustado un niño, entonces es normal. Ese argumento es un argumento muy, muy débil, un argumento que desconoce, como tú dices, la estructura. Es muy básico, es muy simple, o sea, es como, creo que es lo que tiene que ver con lo que decías al principio, de simplificar este problema como algo simplemente que tiene que ver con lo sexual, con una preferencia sexual. Mira, como tú prefieres a personas del sexo contrario, yo prefiero personas de ciertas edades, pero vamos allá, tiene que ver, basándonos en esta estructura, con el concepto que tú tienes del otro, o sea, cómo te manejas en el vínculo, que no respetes dónde termina tu límite y dónde comienza el del otro, cómo tú te relacionas, cómo tú te sientes cuando tú dañas a otra persona, sientes culpa, sientes remordimiento, puedes controlar tus impulsos. Entonces tiene que ver con cosas que van más allá con simplemente, bueno, una preferencia sexual distinta. Dice, Dani, parece clave, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que eso que dice me parece muy, muy fundamental,
Y me lleva a un punto que es que ahí no se considera al niño o a la niña, ahí no se toma en cuenta realmente la mente de ellos. Y eso es parte también del discurso perverso. Ellos montan su movimiento asumiendo que ellos saben que para los niños eso está bien. Eso es perversísimo, porque ahí en ningún momento se está pensando en el otro, en el niño, en qué quiere ese niño. Y lo que vemos nosotros es que psicológicamente quedan devastados cuando están en una relación con un adulto, en donde, ¿qué pasa? Una relación que, fíjate que ahí está otra vez lo del guión petrificado, que cuando esta niña o este niño, cuando se da la relación, crece, ya, y ahí se acabó el placer, porque es un placer que está fijado en la estructura de que tú tienes que ser un niño. El pedófilo solo tiene el deseo es cuando cronológicamente sabe que el otro es un niño, ¿no? O sea, como lo veíamos en el documental de Jeffrey Epstein, una persona que él contrataba para prostitución y él le preguntaba, ¿qué edad tiene? No, tengo 18. Bueno, no, o sea, búscame a alguien menor. Él le decía, ¿no tendrás una amiga menor? Búscame a alguien menor, ¿no? Porque allí no se produce el deseo sexual. Y eso es lo que pasa. Ellos pueden establecer un vínculo con un niño. Cuando llegan al niño hasta cierta edad, se acaba el deseo, pasa otro, ¿no? Y también la relación que puede establecer un niño con una persona de este tipo genera, por lo general, patologías como adicción, patologías como tendencia a la prostitución también, genera patologías de personalidad, en donde sabemos que un acto sexual con un menor constante y recurrente es un punto de riesgo total para el desarrollo de trastornos de personalidad y trastornos también afectivos graves. Sí, no, te iba a comentar que otro punto de defensa, ¿no? De estas personas que quieren que se lleve a cabo este movimiento del MAP, dicen que el riesgo que representan los ataques sexuales, ¿okay? O sea, el abuso sexual infantil, se puede manejar y se puede aprender a controlar por el pedófilo sin ayuda profesional. Y a pesar, si llegan a recibir ayuda sexual, eso no va a cambiar su orientación sexual. Entonces, lo que tratan de decir es como, bueno, o sea, si esto es algo que no se puede cambiar, ¿por qué no legalizarlo? ¿Entiendes? Esa es como su visión. Algo muy perturbador que también encontré, ¿ok? Es una entrevista que le hicieron a un pedófilo, no sé si aquí lo tengo, y él lo que expresa es que, para defender su punto de vista, es que, bueno, si desde el momento en que un niño tiene la capacidad de hablar, tiene la posibilidad de elegir tener una relación. Eso es un disparate. Exacto. Mira, aquí lo dice, ya lo encontré. Si un niño tiene la edad suficiente para hablar, entonces es lo suficientemente mayor para tener relaciones sexuales. Está peor de lo que yo lo había recordado. Y es tan disparate que deja ver nuevamente la estructura perversa. Esta es una idea delirante en la que él cree saber cuál es el deseo de un infante que está aprendiendo a hablar. El deseo del infante para él, en su idea delirante, es el mismo. O sea, él dice, el niño me desea. ¿Cómo lo sabe? Él solo lo sabe. Esa idea es una idea delirante. Y es una idea que al sentirse el poseedor del deseo del niño y ver al niño como alguien que lo va a satisfacer, ¿okay? Sin pensar en las consecuencias de este niño, haciendo un alegato de que él sí piensa, porque esta es otra cuestión del pedófilo o del perverso, que él puede alegar sentir culpa y alega sentir amor y alega sentir, pero el amor no funciona así. El amor no funciona en que cuando tú ya pasas estos criterios fuera de mi guión, se desaparece. Así no funciona el amor. El amor tiene otras características. Y con respecto a lo que el otro decía, de que como es algo que no lo pueden cambiar, hay que normalizarlo, uno pudiese pensar en tantas otras cosas que hay personas que no pueden cambiar y que no hay que normalizarse, ¿no? Porque hay personas entonces que nacen con una predisposición biológica a tendencias impulsivas y no hay que normalizar que golpeen, que maten, que asesinen, que violen, ¿no? O sea, es un punto en donde pareciera que la sociedad está llegando a eso de adaptarse a lo individual, ¿no? Es como que tú tienes esta particularidad individual, no la puedes cambiar, entonces, bueno, nos adaptamos y el entorno se adapta a ti y se asegura de incluirte, porque tenemos que ser inclusivos. Sí. Eso no es posible.
nos parece peligrosísimo, nos parece que hay niños en riesgo cada vez que se dice esto, ¿okay? Hay mentes, hay salud mental en riesgo totalmente. Y el pedófilo sí, el pedófilo no puede cambiarlo, el pedófilo tiene esto rígido, las terapias de conversión sexual no sirven para nada, nunca han servido, pero lo que hay que hacer es identificarlo y socialmente controlarlo. Ese es, a menos mi recomendación, mi punto de vista. Sé que hay psicólogos que van a variar, que pueden tener otra posición, pero mi posición es esta, que tenerlo identificado y que tener un control social del pedófilo como alguien que puede hacer un pase al acto y perjudicar a un niño, porque también se ve como que no, bueno, él es pedófilo, pero no es tan grave porque no es pederasta, porque no viola, pero no solo el daño viene por la violación, el daño también viene por la manipulación, el enamoramiento, ¿okay? Puede venir por un vínculo que establece con un adulto muy extraño, muy particular, ¿ok? Entonces ahí también hay un daño. No, te decía que también es importante reconocer como abuso sexual no solamente una violación. Abuso sexual es cualquier tipo de exposición al niño a un material sexual que no, o sea, inadecuado, inapropiado, ¿no? O sea, exacto, es pornografía infantil, presentar al niño con pornografía infantil, actos de exhibicionismo, actos lascivos, o sea, hay muchas cosas que pueden incluirse dentro del abuso sexual porque se relaciona abuso sexual infantil con penetración. No. Creo que incluso sería una buena idea hacer un video próximamente de solamente abarcando el tema del abuso sexual infantil, que es muy amplio. Y creo que hoy en día también se está viendo, se está visualizando mucho más. ¿Por qué? Por el acceso tan fácil, rápido que se tiene a través de la tecnología. ¿No? O sea, tú puedes tener acceso a través de tu teléfono cualquier cantidad de material que antes no se podía acceder tan fácil. Antes era una cuestión de, bueno, los pedófilos los encuentras en los parques y en los colegios. No, o sea, los pedófilos están en cualquier parte y no tienen un perfil determinado físico que tú digas, bueno, o sea, lo encuentro con estas características y lo identifico y me alejo. No, es importante saber que lucen como cualquier otra persona, están en cualquier, o sea, pertenecen a cualquier estrato social, a cualquier nacionalidad, de diversas edades, ¿no? Para también poder identificarlos. Otro video que me parece importante, que pudiésemos grabar a futuro, que nos den en los comentarios a ver si les gustaría, es ciertas recomendaciones, medidas de protección que habría que tener para con los niños, que esa es otra manera. Hay que protegerlos, hay que dotarlos a ellos de estrategias, porque esto es una realidad que los va a rodear. Estamos viendo que es un movimiento que no ha cesado, que más bien quiere agarrar fuerza, que más bien quiere agarrar legitimidad, y los niños tienen que estar preparados para saber que existe eso afuera, ¿no? Quiero leerte este parrafito que encontré en el DSM para que me comentes tu opinión. Dice, los individuos también se quejan de que sus deseos o preferencias sexuales por los niños les están causando problemas psicosociales, pueden ser diagnosticados de trastorno de pedofilia. Sin embargo, si estos individuos refieren ausencia de sentimientos de culpa, vergüenza o ansiedad a causa de estos impulsos parafílicos, no están limitados funcionalmente por sus impulsos parafílicos y sus antecedentes legales, así como lo que ellos mismos refieren. Indican que nunca han actuado bajo esos impulsos, entonces esos individuos tienen una orientación sexual de pedofilia, pero no un trastorno de pedofilia. Bueno, ese es un párrafo bastante, a ver, difuso, ¿no? Porque ahí ellos se están basando en lo que puede ser egosintónico, egodistónico, por lo que veo, ¿no? Egosintónico, egodistónico es algo que está o no en sintonía consigo mismo, que te causa no malestar. Y me parece gravísimo el hecho de que consideren que si el pedófilo no se cuestiona, ¿ok? Esta cuestión que le está pasando, si no le genera mayor como preocupación, es una orientación sexual pedófila, pero si hay un malestar, una preocupación, una queja, es, es un trastorno por pedofilia. En ambos casos, fíjate, cuando el pedófilo se cuestiona
que por qué siente esto. No se lo cuestiona por él mismo, se lo cuestiona por la sociedad. Para él, su deseo está bien. El problema es que él sabe que socialmente hay unas leyes, ¿okay? Hay una estructura que se lo impide. Y esa es la queja del pedófilo. Una queja en que no puede expresar naturalmente su deseo. En algunos casos hay otros que se saltan esa queja, ¿okay? Y que buscan formas de expresar el deseo. Entonces se acercan a los niños, le hablan, intentan establecer una relación como de amigos o de tocamiento o intentan acercarse una y otra vez. Porque ahí lo que hablamos nosotros es como que la noción del riesgo o del freno del impulso está menos establecida. Pero en ambos casos es la misma estructura. Por eso es que el análisis me parece que hay que hacerlo no clínico, no de criterios diagnósticos, sino un análisis estructural, un análisis de cómo está constituido el pedófilo o el perverso. Lo que pasa es que en literatura psicoanalítica hay muy poco de la perversión, es poquísimo lo que hay. Y porque estas personas no consultan, el perverso no va a consulta. Porque no considera, como tú bien decías, que tiene un problema, no tiene conciencia de enfermedad, sino que el problema está en la sociedad que limita, que restringe su deseo, que para él es simplemente otro tipo de deseo, otro tipo de orientación sexual, que debe ser permitido. Es normal que quieren crear una orientación. Y otra cosa, otro elemento de lo que tú dices es, bueno, o sea, no quedarse en la superficie al momento de tratar de comprender este tipo de personas, no quedarse solamente en lo que es evidenciable, ¿no? O sea, lo que es evidenciable en cuanto a la conducta sexual, sino ver más allá, o sea, entender cómo piensan, cómo se relacionan, cómo se manejan en el vínculo, con las normas, eso también es importante. No reducirlo al área sexual. Claro, la pedofilia no es una conducta sexual, no es un problema sexual, es un problema mental. Y que es lo que hablábamos. El daño no solamente lo hacen cuando tienen el acto sexual, el daño lo hacen desde mucho antes. El daño lo hacen en el vínculo extraño, en el vínculo diferente, en el vínculo perverso que establecen con el niño. Claro, o sea, la manera en que se relacionan con ese otro, como simplemente haciendo, como cosificándolo, como de alguna manera utilizando para simplemente satisfacer su deseo. Y bueno, ya para cerrar, tenemos creo que un tiempo significativo. Yo quería leerte un extracto aquí. Hay una página, hay varios, o sea, impresionante la cantidad de información, o los sitios web que he encontrado que son como grupos de apoyo, o ya sea para, para los pedófilos en general o para este movimiento MAP. Y en una de estas páginas web encontré el creador de este grupo para apoyar a pedófilos, que dice lo siguiente: soy un hombre de 20 años que ha estado tratando de lidiar con una atracción por las chicas jóvenes desde que tenía 13 años. Las mujeres simplemente no me interesan. Deseo con toda mi alma poder tener un cerebro conectado normalmente. Sé que nunca puedo actuar según lo que siento, pero necesito hablar con un terapeuta porque no creo que pueda superar esto por mi cuenta. Pero si hablo con un terapeuta, él podría denunciarme porque tengo que hablar sobre mi atracción por las chicas jóvenes. No sé si lo haría o no, y ni siquiera sé cómo obtener más información. Incluso las amistades que tengo están en peligro de desmoronarse porque no dejo de decir estoy bien y no puedo hablar con nadie sobre mi problema. Pienso mucho en el suicidio. Entonces, bueno, ponen al relato de esta persona como, bueno, una persona que necesita apoyo de la sociedad. Bueno, pero el apoyo social allí no es permitir que, porque él sufre, que él cometa su deseo, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente para él no va a poder conseguir su deseo sin una pena legal. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente estamos poniéndonos en el papel del victimario, y porque el victimario sufre, nos conmueve. Eso es como la película King Kong, me parece muy curioso, cómo todos se identifican con el mono. Un mono que llegó y
destruyó toda Nueva York y subió hasta el Empire State, estando arriba. La gente se identifica con el mono porque el mono llora. Claro. Cuando el mono llora, la gente se identifica y dice, pobre mono, gorila. Pero el agresor, aunque muestre, o el potencial agresor, aunque muestre emociones, aunque muestre un sufrimiento, hay que considerarlo como tal, y que es una persona que, bueno, está expresando un malestar, pero él no puede, aunque tenga el malestar, llevar a cabo su acción. No porque él sufre, la sociedad tiene que decir, bueno, es verdad, le está sufriendo, vaya y acuéstese con unas niñas para que usted esté tranquilo. Y esas niñas, ¿no? ¿Qué pasa claro, con esas niñas? claro, y creo que tiene que ver también para cerrar lo que hablábamos tú y yo fuera de este video, que era, bueno, o sea, es como pasa con el caso de muchos psicópatas o aquellas personas antisociales que cometen actos, bueno, o sea, puede ser secuestran, asesinan, actos criminales y no porque son personas que también han sufrido muchísimo, que han tenido vidas con mucha desventaja, con discriminación, abandono, ¿ok? No por eso nos podemos poner a romantizar eso, su vida y de ahí justificar estos actos criminales, ¿no? O sea, es importante, sí, tener esa idea completa de, bueno, ok, estas personas si bien lamentablemente tienen que pasar por esta situación y, y no la podemos aceptar, a pesar de que puede tener mucho sufrimiento en algunos casos, por eso se va a justificar, ni se tiene que normalizar, ni se tiene que incluir su forma de pensar y de sentir como algo aceptable, legal o simplemente como otro tipo de orientación sexual. Hiciste un excelente cierre. Bueno, y les recomendamos también, siguiendo esta línea de lo que hablamos, que vean el documental, la serie de Jeffrey Epstein. Muy buena. Si la ven, si les gustaría, también coméntenos y podemos hablar al respecto. Y la película también en Netflix que vimos recientemente, que se llama Una. También toca este tema, También. ¿no? Muy buena, es verdad. Bueno, los Bueno, dejamos y esperamos verlos la próxima semana con un nuevo tema. chao. Chao.